Vamos allá a Mateo capítulo 16, es donde hemos estado empezando esto. Mateo capítulo 16, versículo 15. Mateo capítulo 16, versículo 15. Y bueno, seguimos hablando sobre llaves del reino. Dice Mateo capítulo 16, versículo 15. Dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, te damos, Señor, tu lugar, Espíritu Santo. Nosotros seguimos haciéndonos a un lado, Espíritu de Dios. Tú eres el Maestro, y que solamente sean tus palabras, solamente lo que tú quieras y no lo que yo quiera, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos das corazón para entender, oídos para oír, y también retener y guardar y poner en práctica tu palabra. Y te damos gracias por estas llaves que has provisto para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dijo: amén, amén. Entonces hemos estado hablando de llaves del reino. Vamos a ver la llave número 5 hoy. La llave número 5 es el perdón. Y voy a ser breve, porque ya sabemos que en sí que debemos de perdonar, ¿verdad? Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, y nosotros sabemos perdonar. Entonces, pero usted y yo tenemos que saber que la llave, una llave del reino, todas son importantísimas, todas son llaves poderosas. El perdón es una llave muy poderosa, y vamos a ver unos versículos ahorita. Entonces, pero no, te estamos hablando que Jesús le habla a Simón, y luego después deja de decirle Simón, y se refiere a Simón, y luego le habla a Pedro, ¿sí? Entonces mirábamos, y usted ya sabe, se lo voy a repetir otra vez. Simón dijimos que quiere decir inestable. Pedro quiere decir piedra, o sea, representa lo que es estable, ¿sí? Aquello que persevera, ¿sí? Porque Simón no, es una persona, podemos decir, o es algo que no persevera, es algo pasajero, algo emocional, algo que ahorita sí y ya mañana no. Pero el Señor le dice: eres bendecido, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Cuando él le pregunta: ¿quiénes dicen afuera que soy yo? Y luego le dice: ¿quiénes dicen ustedes? Y cuando Simón le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús le dice: ¿sabes qué? Bienaventurado eres, o sea, bendecido eres. Dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, es bueno, pero Jesús, note que él dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Dijimos que las llaves representan gobierno, poder y autoridad. Poder, gobierno, autoridad, como usted quiera, ¿sí? Entonces la llave representa poder, autoridad y gobierno. Ahora, la llave del perdón, hermano, es una llave que puede sanar o curar el corazón. Muchas veces caminamos con el corazón dañado, con el corazón herido, y cuando nosotros caminamos o vivimos así, no podemos disfrutar la vida en abundancia que Cristo dice en Juan 10:10 que vino a darnos. Sí, Él vino a darnos vida, dice, y vida en abundancia.
Pero si yo y usted no usamos la llave del perdón, note que no vamos a poder disfrutar la vida en abundancia, ni media vida vamos a tener. Entonces, el perdón es una llave para sanar el corazón. Ahora, el significado de perdón, tomando varias traducciones o tomando unas traducciones de varias palabras hebreas y griegas, todo esto lo que lo lleva a uno es a un significado que es liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. Entonces, en sí esto es lo que es el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Es liberar a un ofensor, ¿sí? Liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. Note lo que estoy diciendo, que el perdón es liberar a un ofensor de la culpa. No es que no tuvo la culpa, sí tuvo la culpa, pero tú decides perdonarle o liberarle. Cuando Dios nos llama, y lo vamos a ver, cuando Dios dice que perdonemos, Él no está diciendo que no te dolió, Él no está diciendo que no te hirieron, no, sí te hirieron, pero lo que Él está diciendo es que tú lo tienes que liberar al ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. Mire, cuando a una persona le ofenden o le dañan, esa persona ya no vuelve a tener los mismos ojos, o sea, ya no mira a la persona de la misma manera, lo mira bien diferente, si es que lo ve, porque muchas veces le saca la vuelta y ya no quiere volver a hablar con esa persona. Sí, porque cuando nos ofenden, ya no queremos hablar con esa persona o con esas personas. Pero note que el perdón o perdonar es liberar a un ofensor de la culpa. Note que sí tuvo la culpa, ¿sí? Aquí no estamos diciendo que si usted tuvo la culpa o él tuvo la culpa. Aquí se trata de que tenemos que perdonar. O sea, en el reino de Dios, Dios dice, es una llave que tienes que usar. ¿Por qué? Porque el perdón suelta, vamos a decir, pues suelta a la persona, pero también suelta sanidad en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Y puedes vivir la vida en abundancia. Una persona que no perdona o que ha vivido con falta de perdón en su vida, o sea, no perdona, ¿sí? Falta de perdón en su vida. Esta persona no puede vivir o no puede disfrutar la vida, no puede disfrutar, es más, no puede disfrutar la presencia de Dios. Sí, no puede disfrutar lo que Dios está dándole al cuerpo, a su iglesia. No puede disfrutarlo. Entonces, note, ¿ok? Dijimos que entonces el perdón es liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. ¿Por qué? Porque usted ha escuchado decir a personas que dicen, te perdono, pero ¿sabes qué? No quiero volverte a ver. ¿Sí? Te perdono, pero no te quiero volver a ver. O sea, en verdad lo que está sucediendo es que usted no está perdonando de todo su corazón. Porque en verdad cuando uno perdona de a de veras, usted y yo vamos a liberar al ofensor de la culpa. Note que sí tuvo culpa, pero usted está retirando eso. Y es restaurada la relación personal que existía antes de la ofensa. Porque antes de la ofensa te ibas a comer con él o con ella. La invitabas a los tacos y hoy no quieres ni verla porque se te atoran los tacos. ¿Sí? ¿Sí? Antes le dabas right, ahora pero ya después cuando te hace la ofensa te la quieres llevar pero de encuentro. Sí, entonces note que cuando uno perdona debe de venir la liberación o la libertad al que nos ofendió, al ofensor, pero también debe de ser restaurada la relación personal que existía antes de la ofensa. No me malentienda, yo sé que hay momentos que se va a llevar un tiempo. Yo no estoy diciendo que va a ser rápido que uno lo puede hacer o que venga la sanidad. Se lleva un tiempo, pero entre más usted ponga de su parte, más pronto va a ser sanado. Entre más usted le saque la vuelta y no quiera tratar con eso,
va usted a robarse usted mismo. Es más, se puede hasta enfermar. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, mire, vamos a ver ahí rapidito algo. Entonces, porque cuando viene una ofensa, hermano, o cuando pecamos contra una persona, pues viene una separación, ¿no? Y aquí vemos cómo Adán, en Génesis capítulo 2, nomás, en el versículo, bueno, en el capítulo 2 dice, en el versículo, bueno, vamos a ver el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. O sea, lo que quiero que vea es de que en el capítulo 2 Dios hace al hombre. En el versículo 7 dice que formó al hombre. Lo que quiero que vea es que ahí Dios forma a Adán, y Adán está en el jardín del Edén, o en el huerto del Edén. Entonces Dios caminaba con Adán, ¿sí? O sea, había comunión con Adán. Adán todo el tiempo estaba platicando con Dios. Adán todo el tiempo caminaba con Dios. Pero en el capítulo 3, versículo 24, note lo que pasó. En el versículo 23 y 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. O sea, en otras palabras, Adán caminaba con Dios, ¿ok? En el huerto del Edén. Adán, podemos decir, pues la tenía hecha. Sí, pero cuando Adán peca por culpa de Eva, bueno, los dos pecaron, ¿ok? Vamos a dejarlo así. Entonces, cuando Adán peca, viene la separación. Sí, viene la separación. O sea, en otras palabras, se necesitaba que Adán fuera restaurado. Lo que quiero enseñarle es que cuando viene la ofensa, él pecó contra el hombre, la mujer pecaron contra Dios. Vino la separación. Cuando yo y usted no nos ofenden y no nos perdonamos, esa es una ofensa que nos separa. Así como Adán fue separado de Dios y dice que fue echado fuera del huerto del Edén, o sea, de lo que Dios había provisto, de lo que Dios había dado al hombre para disfrutar, ahora el hombre ya no lo podía disfrutar, ahora le iba a costar. ¿Por qué? Porque había ofendido, por decir así, a Dios. O sea que permitió el pecado en su vida, y el pecado, en otras palabras, los separó de Dios. ¿Por qué? Porque ahora, para que ellos pudieran volver a tener la misma comunión, o sea, ser restaurado otra vez, tenía que venir un perdón primeramente. O sea, Adán tenía que pedir perdón, por decirlo así. Pero sabemos que por eso vino Cristo. Sí, porque Cristo vino a tomar el lugar de Adán. Mire, vamos a primer libro de Corintios, capítulo 15. Ahorita le digo un poquito más. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Oiga esto, por el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces se fija que cuando entra el pecado, viene la separación del hombre con Dios. Por eso le digo, el pecado es igual a no perdonar. O sea, si usted no perdona, usted está pecando.
¿sí? O cuando le ofenden también están pecando contra usted, por decirlo así. Pero es igual, hermano. Dios no dice quién tuvo la culpa. Dios no dice te ofendió él o te ofendió ella o etcétera, o que ella te pida perdón a ti. No, Dios no le dice a quién. Dios nomás dice perdona. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, viene sanidad al corazón y puedes disfrutar lo que Dios ya ha provisto para ti y para los tuyos, porque Dios había provisto todo para Adán y Eva, pero cuando fallaron, cuando pecaron, cuando le dieron lugar, o sea, por causa de la desobediencia, dieron lugar al pecado en sus vidas, vino la separación. Pero ahora por eso vino Cristo, y note que por eso estamos viendo aquí que por causa de Adán entró la muerte, o sea, la separación. Sí, porque la muerte quiere decir, en sí lo que es muerte es separación. La muerte te separa, sí, pero por Cristo ahora hemos sido unidos otra vez por medio de su sacrificio. Por eso en Romanos capítulo 5, mire lo que dice, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que no ha sido justificado por la fe, en otras palabras, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, no tiene paz, porque Cristo es el príncipe de la paz. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, oiga, estoy diciendo, le pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, nos volvemos de nuestros malos caminos y le damos la espalda a esos caminos y le damos la cara a Dios, por decirlo así, entonces somos justificados por la fe en Cristo. Entonces tenemos paz para con Dios. Se fija, entonces, cuando usted y yo no perdonamos, no es imposible que haya paz. Porque hay veces que queremos que haya paz en nuestras vidas, en nuestro hogar, pero no queremos perdonar. De la única manera que va a venir paz a nuestra vida es cuando yo decido perdonar. Pero usted dirá: no, hermano, es que usted no sabe lo que me hicieron. Yo no sé lo que te hicieron y no tengo que saber, pero Dios lo único que dice es perdona. O sea, usa la llave del perdón. Perdona, porque ¿sabes qué? Ahorita vamos a ver esto, pero aún el perdón te conviene más a ti, ¿sí?, que a la otra persona. ¿Por qué? Porque tú y yo somos los que podemos tener paz para con Dios. Porque si nosotros no perdonamos, nosotros no estamos bien ni con Dios tampoco. Porque por eso te dije, cuando nosotros pecamos, es igual, hermano, es igual a no perdonar. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces nos priva de poder disfrutar lo que Dios ya ha provisto para nuestras vidas. Entonces dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, oiga esto, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando yo y usted pedimos perdón, podemos disfrutar de la gracia de Dios. Pero si no pedimos perdón o si no perdonamos, porque aquí estamos hablando de cuando le pedimos perdón a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos justificados. Y mire qué glorioso que venimos a ser restaurados como que si nunca hubiera pasado nada. Qué tremendo eso. Por eso yo le digo, hay veces que nosotros decimos: pues te perdono, pero no te me atravieses ya en la vida. Te perdono, pero tú vete a vivir al otro lado del mundo, yo me quedo en el otro lado. ¿Sí? O te perdono, pero el día que te lo encuentras o te la encuentras en el restaurante, en el trabajo, lo miras y uy, ahí viene. Pero ya perdonaste. Según tú, según yo. Pero yo le voy a decir algo: si usted todavía mira a esa persona y siente algo, usted no ha perdonado todavía, o al menos no ha sido restaurado completamente y tiene que darle oportunidad a Dios.
Si tiene que perdonar varias veces, hágalo. Ahora, el perdón, recuerde que el perdón es una decisión. El perdón no es no lo siento, hermano. No siento perdonar todavía. Nunca lo va a sentir. El perdón no es basado en nuestro sentimiento. Es algo que hacemos por fe. Sí, es algo que hacemos por fe. Mire, vamos allá a Efesios. Aleluya, ya se fue el tiempo. Ya voy a acabar. Efesios, capítulo 4, versículo 32. Yo sé que a todos nos han lastimado o ofendido. De perdido una vez en 10 años, 15 años. ¿Sí? Pero note lo que Dios dice. Efesios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, ¿como quién? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, así como Dios te perdonó, así tú y yo debemos perdonar. Ahora en Colosenses, más adelantito, Colosenses, está Efesios, Filipenses y luego Colosenses, capítulo 3, versículo 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Sí? Entonces, Dios nos manda que nos perdonemos unos a otros, ¿sí? Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Por eso le digo, no es que tengo ganas, no es que hoy sí siento, o es que hoy es viernes, ahora sí perdono, o el lunes, no. Siempre nosotros, estoy hablando como hijos de Dios. Si es hijo del diablo, pues tiene razón. Porque no tiene por qué perdonar, porque ni le han perdonado tampoco a él. No ha aceptado el perdón. Entonces, pero nosotros, estoy hablando como hijos de Dios, que decimos ser hijos de Dios, o somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, que sabemos que nos perdonó, siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Oiga esto, negarnos a perdonar demuestra resentimiento, amargura y enojo. Y como hijos de Dios, esto no debería de existir en nosotros. Mateo capítulo 5 versículo 39, mire lo que dice. Mateo capítulo 5 versículo 39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aleluya. ¿Sí? Pero es que me la hice, dice, no le hace. Entonces, Dios, hermano, Dios, o sea, como sus hijos que somos, Él desea que nosotros seamos como Él, o sea, que nos parezcamos a Él, que también perdonamos. Entonces, para perdonar necesitamos el poder transformador de Dios en nuestras vidas. En Lucas capítulo 6, versículo 27, Lucas 6, 27, versículo 27 y versículo 28, Lucas 6, 27 y 28, dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. O sea, el que no te quiere, llévale tacos. Pero ¿cómo? Nosotros regularmente hacemos esa clase de cosas a los que amamos. Bueno, en veces, ¿verdad? Porque a los que amamos en veces. Pero hermano, Dios nos, fíjese, pero a vosotros, los que oís, los que están escuchando, a los que no están escuchando, pues no. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen. No dice hazle lo mismo que te hicieron, o peor, o desquítate, o toma venganza. No, va a verlo, yo también, va a verlo. No. Dice hacer bien
a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. Oye, cuando te maldicen, no dice que tú también le saques la mano, le grites o le pites, y nosotros lo primero que hacemos, no. Se te atraviesa algo y pum, le pisas la chancla al carro y a ver, ahorita lo saco de la carretera. O me pitan y yo también le pito para atrás. Me pito una vez, yo le pito 3 veces. Dice, bendecid a los que os maldicen. Cuando te digan, te odio, tú tienes que decirle, yo te amo. No, pues yo también te odio a ti, pues ¿qué crees? ¿Que me caes muy bien o qué? ¿Sí? Bendecid a los que os maldicen. Oiga, dice, orar por los que os calumnian. ¡Qué tremendo! Y nosotros regularmente nuestra carne es orar por los que nos caen bien, ¿sí o no? Aquel sabemos que le está yendo, ojalá que le... No decimos, no oramos, pero es como ojalá le vaya peor. Eso le pasa por andar donde quiere, en vez de orar por ellos. Fíjense, por eso le estoy diciendo que el perdón es una llave. Sí, el perdón es una llave muy poderosa. Entonces, cuando vemos la enorme misericordia de Dios al perdonarnos todas nuestras faltas, nos damos cuenta de que no tenemos derecho a retener esta gracia para con otros. Recuerde que leíamos ahorita que hemos recibido, participado de esa gracia. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermano, o bueno, yo voy a decir yo he pecado muchas veces más contra Dios que lo que cualquier persona pueda pecar contra mí. En otras palabras, hermano, ¿cuántas veces no pecamos contra Dios? Y Dios nos perdona. Y otras personas pecan menos en contra de nosotros, o sea, nos ofenden menos y no queremos perdonarlos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? Mateo capítulo 18. Ya voy a terminar ahí. Mateo capítulo 18. Versículo 23. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Se fija? Le soltó, y dijimos que perdonar es liberar a un ofensor. Dice, le perdonó la deuda, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Note que lo que esta primera persona le debía al que le perdonó no se compara con lo que el otro le debía a él. A él lo acaban de perdonar, le acaban de perdonar en una deuda muy grande, y luego él va saliendo de ahí y se topa con otro que le debía a él una cantidad muchísimo menos. Haz de cuenta que, vamos a ponerlo así, el primero le debía a esta persona $1,000, por decirlo así, un ejemplo, y le perdonan los $1,000, y luego este que le acaban de perdonar la deuda de $1,000 va saliendo y se encuentra uno que le debe $1 y lo está ahorcando: págame lo que me debes. Y este le pidió perdón, le digo: dame chance, y este no tuvo misericordia, y si usted sigue leyendo, yo no le voy a leer más para no agarrar más tiempo, pero dice que lo echó a la cárcel hasta que le pagase todo. O sea, en otras palabras, fíjese, todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros somos ese que mete a la cárcel al otro. O sea, tanto que Dios nos ha perdonado, y tantas veces al día nos perdona, y luego nosotros nos hacen algo y no podemos perdonar. Entonces nosotros, si usted se fija ahí, nosotros somos los que también vamos a llevar pues consecuencias en nuestras vidas. Entonces Dios promete que cuando venimos a Él pidiéndole perdón, Él nos concede el perdón gratuitamente. O sea, cuando venimos a Dios, Él, hermano, rápido nos perdona. ¿A poco no? Y es ahí donde decimos: Señor, ¿cómo es posible que me perdones? O sea,
Es algo muy tremendo, hermano, es algo muy tremendo, porque Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Note que Él nos restaura al principio, ¿sí? Ahora, el perdón que otorguemos no debe de tener límites. O sea, cuando usted perdona, no es con condiciones. Te perdono, pero esto, ¿sí? O sea, en otras palabras, nosotros lo limitamos. Entonces, de la misma manera que el perdón de Dios es ilimitado, nosotros de igual manera debemos de perdonar. En Lucas 17, déjese, yo se lo leo. Lucas 17, versículo 3 al 4 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiera, perdónale. Oiga esto: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Otra vez te voy a perdonar. Dice, perdónale. Voy a terminar con esto. Ya no lo voy a leer, para que vea que acabé. Nomás le voy a la escritura. En Mateo capítulo 6, versículo 14 es cuando nos habla del Padre Nuestro, ¿sí? Jesús le enseña a los discípulos a orar. Dice, cuando oren así, Padre Nuestro. Pero en una parte del Padre Nuestro dice esto: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, o perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero es mentira, hermano. Muchas veces Dios sí nos perdona, pero nosotros no perdonamos. Ahora, algo que me llama la atención es Marcos capítulo 2. ¿Se acuerda cuando en el capítulo 2, cuando viene Jesús y dice que metieron a un paralítico, o sea, lo traen en una camilla porque no caminaba, y dice que no podían acercarse porque la multitud había rodeado la casa? Entonces dice que venían 4 amigos cargando a su amigo, lo traen en la camilla. ¿Se acuerda? Que dice que lo treparon al techo, hicieron un agujero en el techo y lo bajaron. Algo muy interesante para que lo lea en la casa es que cuando el Señor Jesús, cuando aquellos bajan al amigo delante del Señor Jesús, el Señor Jesús dice que le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ellos no venían para que le perdonara los pecados, ellos venían para que sanaran al amigo. O escuche, sí, ellos venían para que sanara a su amigo, y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego ahí estaban los fariseos y los feos y todos esos de la ley, y se le quedaron viendo. ¿Y este qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Quién se cree que puede perdonar pecados? Y Jesús pues ya sabía lo que había en el corazón, porque Jesús ya sabe lo que tú estás pensando ahorita. Y dice, y Jesús volteó y les dijo: pues para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados también, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, parece como contrario, pero note lo que hizo. Primeramente le perdonó los pecados y luego lo levantó de la cama. Porque muchas veces hay sanidades que muchas veces no se manifiestan hasta cuando el perdón ha sido otorgado, ha sido recibido, y entonces puedes disfrutar lo que Dios ha provisto. Por eso le decía, Adán se perdió, lo echaron fuera por causa de que le dio lugar al pecado, que es igual que necesitaba el perdón. Ahora, qué tremendo, ahora nosotros, por medio de Cristo, somos justificados en Cristo, o sea, para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido restaurados, mire, a lo original, en otras palabras, lo que se había perdido allá, ahora por medio de Cristo, nosotros los que aceptamos a Cristo, hemos venido, hermano, a ser restaurados vamos a decir, al original que Dios ya tenía. Y Dios dijo: no, ya te perdieron todo eso. No, en otras palabras, podemos disfrutar lo que Dios ya tenía para que el hombre disfrutara. ¿Cuándo? Cuando nosotros decidimos pedirle perdón a Dios, pero también ahora nosotros debemos de perdonar. Entonces, fija por qué el perdón es una llave poderosa. Este paralítico necesitaba primeramente ser perdonado, ¿sí? Jesús nos enseña algo muy, muy poderoso. Cuando resucitó a Lázaro, ¿qué dijo? Quiten la piedra. Y luego le levantó al muerto.
Pues la piedra puede representar pecado, puede representar una ofensa, puede representar muchas cosas. Entonces, aún Marcos 11 dice que cuando estemos orando, y lo estuvimos viendo, creo que fue el domingo, dice que cuando estemos orando, creamos que vamos a recibir lo que hemos orado. Pero también cuando estemos orando, dice una parte del 20, es como usted lea Marcos 11, 22 en adelante, pero dice los últimos versículos, dice esto, dice, cuando estés orando, también dice, perdonar, ¿sí?, a los que te ofenden, para que tu Padre también te perdone a ti. O sea, en otras palabras, fíjese, él dijo, ¿se acuerda? Porque es cuando los discípulos se quedan maravillados porque dijeron, mira, Señor, a la higuera que maldijiste se secó. Y dijo, no nomás eso, digo, ustedes también le pueden hacer. Si ustedes le dicen a este monte, quítate, ¿sí?, quítate y échate, o arráncate y plántate a lo profundo de la mar, va a suceder. Pero todo esto tiene que ver también con el perdón. Por eso muchas veces oramos y no vemos nada. Podemos estar orando, pero no vemos la respuesta. ¿Por qué? Porque aún cargamos enojo, amargura, resentimiento en nuestros corazones. Entonces, pero una llave muy poderosa es el perdón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por esta llave poderosa del perdón. Señor, gracias porque tú en tu palabra, en muchas partes de tu palabra, nos enseñas la importancia que es el perdonar. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día, Señor, con un espíritu, Señor, perdonador, un espíritu que perdona, que no guarda rencor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tus hijos en esta noche. Selle grave esta palabra, esta enseñanza, esta llave, que la podamos guardar, pero también poner en práctica cada día, Padre, en el nombre de Jesús, para que podamos disfrutar de todo lo que tú ya has provisto para nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.